Buen día, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el tema de e-salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, es el apoyo que la utilización costo-eficaz y segura de las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención a la salud, la vigilancia y la documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de la salud. Esto implica la aplicación costo-eficaz y segura de las TICs en diversos ámbitos relacionados con la salud, incluyendo los servicios de atención médica, la vigilancia y documentación sanitaria, así como la educación, el conocimiento y la investigación en materia de la salud. El término e-salud o e-health surge como una adaptación del inglés y se popularizó a principios del siglo XXI. Se atribuye en gran medida a la influencia del artículo What is Health de Einsterbach, publicado en 2001. Objetivos. Número 1. Mejorar la accesibilidad a la atención médica. Número 2. Prevenir, detectar y tratar enfermedades. Número 3. Optimizar la gestión de recursos médicos y materiales. Número 4. Mejorar la eficiencia de los hospitales y centros de salud. Número 5. Reducir los costos globales. Número 6. Proporcionar una atención más personalizada y efectiva. ¿De qué nos sirve conocer los objetivos de la e-salud? Pues estos objetivos realmente son fundamentales porque nos sirven para orientar y guiar la transformación del sistema sanitario, es decir, la planificación y la prioridad. También mejora la calidad asistencial, optimización de recursos, empoderamiento del paciente, fomento de la colaboración y coordinación. El número 1 se trata de mejorar la accesibilidad a la atención médica. La digitalización de la documentación médica permite que los profesionales y pacientes accedan a la información en tiempo real desde cualquier ubicación. Esto se traduce en sistemas de telemedicina y aplicaciones móviles que facilitan citas, seguimiento de tratamientos y asesoría médica a distancia, ampliando el acceso a comunidades rurales o con limitaciones de movilidad. Un ejemplo de esto sería un paciente en una zona rural utilizando una app de telemedicina para consultar a un especialista en la ciudad sin tener que desplazarse largas distancias. En el número 2 nos encontramos con prevenir, detectar y tratar las enfermedades. La integración de tecnologías digitales en la salud posibilita el uso de análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia epidemiológica. Estas herramientas permiten identificar patrones de riesgo, realizar diagnósticos tempranos y personalizar tratamientos, lo que mejora la capacidad de prevenir y abordar enfermedades de manera proactiva. Un ejemplo de ello sería un hospital utilizando algoritmos de inteligencia artificial para analizar datos de pacientes y detectar signos tempranos de una epidemia, permitiendo actuar de forma preventiva, que es lo que más nos interesa a nosotros como doctores de pregrado. El número 3 sería optimizar la gestión de recursos médicos y materiales. La digitalización facilita la administración de inventarios, el seguimiento de equipos y la planificación de la cadena de suministros. Los sistemas integrados y las plataformas de gestión permiten optimizar el uso de recursos, reducir desperdicios y asegurar que los materiales estén disponibles cuando se necesiten, mejorando la logística en hospitales y centros de salud. Un ejemplo de ello sería un sistema de gestión digital alerta automáticamente al personal cuando los niveles de medicamentos críticos están bajos, asegurando reposiciones a tiempo. Es muy importante ya que no podemos dejar al paciente sin sus medicamentos y más si se trata de una enfermedad crónica.
El número 4 nos habla de mejorar la eficiencia de los hospitales y centros de salud. La implementación de registros médicos electrónicos y sistemas de información hospitalaria agiliza los procesos administrativos y clínicos. Esto permite una coordinación más efectiva entre diferentes departamentos, reduce tiempos de espera y minimiza errores en la atención, contribuyendo a un funcionamiento más fluido y eficiente de las instituciones sanitarias. Por ejemplo, con un registro electrónico, un médico puede acceder rápidamente al historial clínico completo de un paciente, facilitando una atención más rápida y precisa durante emergencias. La número 5 nos habla de reducir los costos globales. La digitalización conlleva a una reducción de costos operativos al disminuir la dependencia de la documentación en papel, optimizar el uso de recursos y mejorar la coordinación entre equipos. Además, la telemedicina y otras tecnologías permiten atender a más pacientes de forma remota, lo que reduce los gastos asociados a la infraestructura física y desplazamientos. Esto también nos ayuda principalmente, como ya lo mencioné, en el desplazamiento de los pacientes, para no trasladarse desde su comunidad, desde el lugar donde viven, hasta un centro de atención médica, pues fácilmente pueden hacerlo desde por medio de la digitalización en línea. Pueden consultar con su médico de confianza, pueden consultar en un centro hospitalario para así reducir los costos globales. La número 6 nos habla de proporcionar una atención más personalizada y efectiva. El uso de estas plataformas digitales y el análisis de la Big Data permite recopilar y procesar información detallada sobre la salud de cada paciente. Esto posibilita la elaboración de tratamientos personalizados, el seguimiento continuo y la adaptación de las terapias a las necesidades específicas, mejorando la efectividad de la atención y la satisfacción del paciente. Por ejemplo, podríamos poner un programa de salud digital que analiza el historial y los hábitos de un paciente para diseñar un plan de tratamiento personalizado que así se ajuste a sus necesidades específicas, mejorando su calidad de vida, por supuesto. Ahora pasaremos a las características. Tenemos como número 1 la eficiencia. Como número 2 tenemos eleva la calidad de la atención. Como número 4 tenemos basado en evidencia o evidencia. Número 4 tenemos el empoderamiento. En el número 5 tenemos el estímulo. En el número 6 tenemos la educación. En el número 7 tenemos establecer el entorno de comunicación. En el número 8 tenemos extensión. En el número 9 tenemos ética. Y en el número 10 tenemos equidad. Comenzaremos a hablar sobre la número 1, que es la eficiencia, que básicamente se garantiza la eficiencia en la atención de la salud al disminuir los costos. Esto se puede lograr evitando diagnósticos duplicados o innecesarios, y así también disminuyendo los costos generales en la práctica e involucrando a los pacientes para mejorar la comunicación. En el número 2 tenemos la eleva de calidad de la atención, la mejora de calidad de los cuidados, es decir, se mejora la calidad de atención médica al permitir comparaciones entre diferentes proveedores o flujos de pacientes. El empoderamiento. Capacitación de pacientes y consumidores mediante la disponibilidad de conocimiento de calidad y herramientas que posibiliten una medicina centrada en el paciente. Esto se trata básicamente de una capacitación de pacientes y consumidores para tener el conocimiento de calidad, es decir, obtener los datos necesarios y precisamente
verídicos del paciente para que así podamos dar un mejor diagnóstico más preciso y así evitarnos demasiados problemas, disminuyendo pues algunos diagnósticos duplicados, como lo mencioné anteriormente, e innecesarios también. Seguimos con el estímulo. Estimular el desarrollo de nuevos modelos de relación entre los profesionales sanitarios y pacientes. De esto se trata de estimular o de básicamente dar paso al desarrollo de los nuevos modelos de relación entre profesionales, médicos y los pacientes. En la educación tenemos educación continuada de los profesionales sanitarios y los consumidores, básicamente educación en la salud y recursos para la prevención, es decir, que los médicos o profesionales sanitarios se estén capacitando continuamente. Aproximadamente una capacitación se llega a dar entre 5 años para que así los médicos puedan estar actualizados sin ningún tipo de problema y no podamos tener errores al momento de diagnosticar, ya que pues estarán siendo capacitados de manera correcta con nuevas actualizaciones que se viene dando día a día sobre la medicina. También tenemos establecer el entorno de la comunicación. Esto habla en posibilitar el intercambio de información normalizada entre diferentes niveles asistenciales e instituciones sanitarias, es decir, crea un entorno para facilitar el intercambio de información y comunicación médico-paciente. Esto es muy importante porque principalmente es lo que se ve en la digitalización, es lo que más importa, la comunicación médico-paciente, para así poder diagnosticar de una manera más fácil y más precisa a distancia. Extenderse. Extender el alcance de la asistencia sanitaria más allá de su frontera convencional y no referido exclusivamente a un sentido geográfico, sino conceptual. También tenemos la ética, afrontar los retos y amenazas a cuestiones éticas que suponen las nuevas modalidades de asistencia que posibilita la propia e-salud, relativas a las prácticas en línea, privacidad, equidad. Esto básicamente nos lleva a saber lo que es la ética. La ética es simplemente, no nos hace tener el derecho de poder hablar, de poder revelar, de poder perjudicar al paciente. Esto simplemente se lleva a cabo con una ética correcta, una ética bien aplicada para así no perjudicar al paciente y saber que los datos que él nos ha brindado son de sumamente confidencialidad. Y por último, la última característica de la e-salud es la equidad, que esto procura una mayor equidad en la asistencia sanitaria, evitando escenarios que pueden ser provocados por la propia e-salud, en los que se agudice la brecha o el gap entre los que disponen o no de acceso a la tecnología, discapacidades, habilidades, géneros, razas, contexto socioeconómico, etc. Antecedentes históricos. En 1955 en Montreal, el Dr. Albert Huthras realiza teleradiología utilizando un interfono convencional para evitar las altas dosis de radiación que incidían en las fluoroscopias. En 1959, en Nebraska, Estados Unidos, se implementan los primeros cursos de teleeducación y telepsiquiatría entre hospitales distales, marcando un hito en la telemedicina. En el año 2000, la introducción de los primeros registros médicos electrónicos EMR en hospitales, facilitando el acceso digital a la información del paciente. En el año 2008, el lanzamiento de aplicaciones móviles para la salud, permitiendo a los pacientes monitorear y gestionar su salud desde dispositivos móviles. En 2014, la implementación de telemedicina, permitiendo consultas médicas a distancia y expandiendo el acceso a la atención médica.
En el año 2019, creación de plataformas de salud digital que integran inteligencia artificial para el diagnóstico y la gestión de enfermedades. En el año 2021, el auge de wearables y tecnologías de monitoreo en tiempo real que permiten a los usuarios rastrear su salud ocupacional y de bienestar. 2022, enfoque en la ciberseguridad en la salud digital debido a un aumento de ataques cibernéticos a sistemas de salud. 2023, promoción de la interoperabilidad en sistemas de salud para mejorar el intercambio y uso de datos entre diversas plataformas. Antecedentes históricos. 1959. En Nebraska, Estados Unidos, se implementan los primeros cursos de teleeducación y telepsiquiatría entre hospitales distantes, marcando un hito en la telemedicina. 1960. Se logra la transmisión de electrocardiogramas desde barcos, demostrando el potencial de las comunicaciones para la atención remota. 1964. Se realiza la primera demostración de telemedicina utilizando un video interactivo entre el Instituto Psiquiátrico de Nebraska en Omaha y el Hospital Estatal de Norfolk, Virginia, a 180 kilómetros de distancia. Década de 1990. Con la expansión de Internet surge la cibermedicina, que combina la informática con la salud pública para innovar en sistemas computacionales y equipos médicos. 2004. El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud fue establecido en enero de 2004 con el propósito de proporcionar al Sistema de Salud de México información sistemática, objetiva y basada en la mejor evidencia disponible para la gestión y uso adecuado de las tecnologías para la salud. 2005. La Organización Mundial de la Salud publica la Estrategia de Salud, reconociendo la importancia de las TICs en la mejora de los sistemas de salud a nivel global. Soy Ángel Isaías y en esta ocasión hablaré sobre los usos y funciones de la e-salud. Esto es importante mencionarlo porque en estas últimas décadas, debido al avance tecnológico y de la digitalización, ha ocurrido una gran transformación. Y es que a medida que las tecnologías emergentes se integran más en esta área o en esta industria, se mejoran y optimizan muchas tareas comunes, como por ejemplo, la forma en que se accede a la información del paciente, los procesos para diagnosticar condiciones e inclusive para varias tareas de mantenimiento rutinario. A continuación veremos algunos de los usos que podemos obtener o algunos usos que podemos dar de la e-salud. Primero, el registro digital y automatización de procesos. Bien, la automatización de procesos minimiza los errores humanos y también libera tiempo valioso para el personal médico. Esto quiere decir que hace todo más rápido y ya no tiene que estar, o al menos ya no tarda tanto el médico en hacer lo que hacía antes. Además, esto permite a los profesionales de la salud concentrarse en lo que mejor saben hacer, que sería cuidar a los pacientes. Los registros electrónicos, por otro lado, facilitan la gestión y el acceso a la información del paciente de manera más rápida y eficiente, mejorando así la calidad del cuidado. Esto es importante y es fundamental en la e-salud, y algunos otros beneficios y usos que nos dan, como ya mencionamos, es el acceso rápido y seguro a la información del paciente. También la reducción de errores médicos. ¿Por qué? Bueno, porque se minimizan las pérdidas de información y mejora la legibilidad de los datos. También facilita la investigación clínica y epidemiológica mediante los datos agregados y anonimizados de las personas. Otro uso o función es el procesamiento de datos. Aquí la solución digital ha mejorado la comunicación entre médico-paciente, fortaleciendo esta relación. Herramientas como las aplicaciones de mensajería y los portales de pacientes permiten una comunicación más fluida y transparente, mejorando la experiencia del cuidado y fomentando una mayor participación del paciente en su propio tratamiento. Bueno,
En este caso es importante este procesamiento de datos para optimizar tareas y mejorar la eficiencia. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí se menciona aplicaciones de mensajería y portales del paciente para comunicación. Esto quiere decir que entre paciente y médico puede haber un intercambio de datos más rápido y mejor. Algunos ejemplos de esto, o bueno, más bien, los datos que procesamos en este punto llegan a ser datos clínicos, como los diagnósticos, los tratamientos, los resultados de laboratorio, las imágenes médicas. También incluye datos administrativos, como son las citas, la facturación y también los datos de monitoreo, como son las variables de salud en tiempo real. ¿Qué entra aquí? Bueno, en este caso son los signos de la persona, como por ejemplo la glucosa, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Y todos estos datos se facilita el intercambio o al menos el procesamiento del médico. Esto ayuda o facilita al médico a procesar estos datos. ¿Y por qué? ¿Por qué se procesan? Bueno, mejora el diagnóstico y tratamiento. También optimiza la gestión hospitalaria, acelerando todos estos procesos de revisión, por ejemplo, del paciente. Algunas tecnologías que se involucran en esta área del procesamiento de datos llega a ser lo que es la Big Data. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se maneja grandes cantidades o volúmenes de información médica y también los sistemas de información en salud que integran y gestionan la información médica digital. Ahora, el dinamismo y evolución constante. El dinamismo de la tecnología digital promete una evolución constante en el cuidado de la salud, desde el diagnóstico remoto hasta terapias innovadoras. La digitalización está impulsando avances continuos que mejoran la calidad y la eficacia de la atención médica. Estos avances ininterrumpidos garantizan que el sector de la salud se mantenga a la vanguardia de la innovación y puede ofrecer los mejores cuidados posibles a los pacientes. Bueno, aquí como ya vimos, básicamente es la evolución y podría decirse la actualización de estas tecnologías para mejorar la atención y la eficacia de la atención médica hacia nosotros como pacientes. Algunas tecnologías que llegan a surgir o que al menos mejoran esto llega a ser la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ayuda a dar diagnósticos más precisos, a predecir enfermedades y de cierta forma ayudarnos como asistentes a ciertos problemas o procesos que tengamos que hacer, tal vez alguno como médico o como paciente. Ahora, las soluciones digitales para una comunicación más fluida. Las soluciones digitales han mejorado la comunicación entre médicos y pacientes, fortaleciendo esta relación crucial. Esta comunicación mejorada es esencial para construir una relación de confianza y asegurar que los pacientes sigan su tratamiento. Bueno, básicamente aquí está claro que es la comunicación entre paciente y médico a través de estas tecnologías digitales, como por ejemplo las plataformas de telemedicina que facilitan la consulta médica en línea, reduciendo barreras geográficas y tiempos de espera. También las videollamadas
que se pueda hacer envíos de informes y seguimiento virtual en tiempo real. Estas dos cosas permiten la comunicación entre el paciente y el médico. Pero claro, tenemos que tener, como dice aquí, confianza y asegurar a los pacientes, en este caso hacerlos sentir seguros de que su información que nos dan a través de estos medios va a estar bien, va a estar guardada y solo nosotros tendremos acceso a ella. Así ganamos su confianza, obtenemos una comunicación mejor con el paciente porque así podrá darnos más datos, ser más específico y decirnos problemas que tenga de salud que tal vez pueden llegar a ser delicados o que de pena decirlos para él. A continuación, estos son algunos software utilizados para estos puntos que hemos visto. A continuación hablaré sobre los principios de la e-salud. Como primer principio tenemos la conectividad universal. Estas son las iniciativas para posicionar al sector de la salud en la era interdependencia digital que deben vincularse en políticas sólidas y sostenibles. ¿Para qué? Para que logren la comprensión y consideración total de las características del abordaje a las necesidades y los desafíos, tanto de las personas y comunidades como de los prestadores de estos servicios. También tenemos los bienes digitales, que estos son clave para llegar a esas poblaciones o personas más vulnerables, o si no, también a aquellos grupos poblacionales que no están digitalmente alfabetizados, que en este caso podría decirse que no tienen tales conocimientos o que no saben manejar estas herramientas. Y en este caso se debe de alentar a la inclusión digital. Podría decirse que ayudar a las personas, más bien incluirlas en todo esto que se realiza, sin dejar de respetar la autonomía de quienes decidan no utilizar los servicios digitales. O sea, si alguien no decide utilizar esto, si no le parece bien, o simplemente no confía o no sabe utilizar estas herramientas, estos servicios o estos equipos, respetar la decisión que tome. Salud digital inclusiva. Dice, no dejar a nadie atrás en la era digital requiere no solo llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, sino también a aquellas personas y grupos profesionales que no están digitalmente alfabetizados. Las TIC tienen el potencial de reducir las desigualdades en salud al permitir que las personas accedan a información y herramientas digitales de prevención y cuidado en el momento justo y el formato adecuado. La inclusión digital implica acceso apropiado, habilidades digitales y aspecto de usabilidad y navegabilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. En este caso, como mencionamos, en la salud digital inclusiva, se menciona que tenemos que incluir a todas las personas por igual, sin discriminar, sin hacer menos. Todas tienen el derecho y deben de tener atención por medio de estos equipos y también obviamente tener acceso a todas estas herramientas o conocimientos que la e-salud nos da. Interoperabilidad. Este es un concepto central para que los sistemas de información para la salud, en este caso, acceso oportuno y abierto a datos correctamente degradados, desagregados, integración de los sistemas nacionales y locales, salud digital y tecnologías de la información y la comunicación, faciliten la identificación eficaz, la búsqueda y detección temprana de los casos y la definición y el seguimiento de la población de riesgo. Bueno, básicamente este concepto o
Este principio facilita identificar, buscar y detectar casos casos de enfermedades y el seguimiento de las personas. Derechos humanos. Asegurar la protección de los derechos humanos dentro de la salud digital requiere una revisión profunda de los instrumentos jurídicos relacionados con el sector de la salud. La dignidad humana en su dimensión individual y social debe ser uno de los valores fundamentales de este proceso, como también lo es el medio ambiente donde se desarrolla la vida, para ser justo y equitativo. En este caso, como se menciona aquí, dependiendo del ambiente donde se desarrolla, tenemos que saber o al menos respetar los derechos de cada persona. Por ejemplo, aquí dice la dignidad humana, su dimensión individual y social, debe ser uno de los valores fundamentales de este proceso. Bueno, tenemos que respetar a cada una de las personas y todos los derechos que ellos tienen. La inteligencia artificial. La cooperación mundial en inteligencia artificial implica comprender la dimensión individual y social en una realidad globalizada e interconectada que pertenece a la condición humana. Este apoyo cooperativo global es vital a la hora de diseñar y adoptar soluciones de inteligencia artificial que promuevan los enfoques de equidad, género y diversidad cultural con algoritmos seguros, confiables y abiertos. Básicamente, este es un apoyo, como se menciona, a la hora de diseñar, de adoptar soluciones, buscar estas soluciones, y básicamente es como un asistente que ayuda a promover los enfoques de equidad mediante algoritmos seguros, confiables y abiertos. Claro, también esto como ventaja tiene la optimización de tales procesos. Ahora, la seguridad de la información. Es muy importante proteger la información sanitaria, sensible, y por lo tanto se necesitan mecanismos e instrumentos normativos para garantizar su confidencialidad y seguridad, al mismo tiempo que promover acceso y transparencia en la información y el conocimiento. Bueno, básicamente en este caso, en este punto, como su nombre ya lo dice, tenemos que mantener la seguridad de la información de nuestros pacientes, protegerlas y mantener privacidad de todos sus datos que nos den a nosotros. Claro, no dejar que todos tengan acceso. Sí habrá personas que tengan acceso a esta información, pero solo serán los profesionales de la salud, en este caso cualquier médico que esté llevando al paciente. De ahí fuera, nadie más tiene que tener acceso a esos datos. Así mantenemos esa seguridad, esa privacidad de información sensible o no del paciente. Bueno, como siguiente punto les hablaré sobre las ventajas y desventajas que hay en la digitalización de la documentación médica. Primero veremos sus ventajas. Como primer punto tenemos la accesibilidad mejorada. Esto ofrece a la salud, gracias a la digitalización de la documentación médica, presentar varias ventajas clave que van a transformar positivamente la gestión de la información en el ámbito sanitario, ya que esto es un acceso rápido y desde cualquier lugar. También es una toma de decisiones más rápidas y basadas. Otra de las ventajas es datos confiables y en tiempo real. Aquí la digitalización de la documentación médica va a ofrecer una serie de beneficios significativos en cuanto a la confiabilidad y disponibilidad de los datos en tiempo real.
lo que aquí va a mejorar la calidad de atención para el paciente y la versatilidad de la gestión hospitalaria. Sí. En el paciente es el acceso del personal al historial de manera más rápida, el expediente clínico deslocalizado, y va a evitar contestar formularios repetitivos para interconsultas. En la gestión hospitalaria va a permitir el inventario más exacto posible. Se elimina la necesidad de buscar, archivar y gestionar papeleo. En los sistemas electrónicos evitan la repetición innecesaria de pruebas, procedimientos y visitas médicas. Como tercer punto tenemos el ahorro de espacios, ya de que aquí es uno de los beneficios más visibles y rápidos al digitalizar la documentación médica, especialmente en centros que manejaban grandes volúmenes de información en papel, ya de que aquí tenemos como el problema tradicional que los hospitales y clínicas dedicaban habitaciones enteras o incluso hasta edificios para poder así almacenar historiales en papel, ya sean radiografías, consentimientos informados, resultados de laboratorio, historial clínico, etc. ¿Sí? También tenemos la solución digital. Los documentos se guardan en servidores locales, ya sea la nube o sistemas de almacenamiento electrónico, liberando metros cuadrados valiosos. Antes se necesitaba estanterías, archivadores, carpetas y espacios climatizados para evitar humedad o deterioro del papel. ¿Sí? Ahora basta con servidores propios o externos y dispositivos electrónicos como tablets, ordenadores, para poder así acceder a estos ciertos datos. Como siguiente ventaja tenemos la mejora de la seguridad, ya que aquí los espacios donde se gestionaba y se guardaba la documentación son zonas que debían ser altamente protegidas por el personal de seguridad y tecnología del mismo ámbito. Tenemos la protección frente a pérdida o destrucción, ya que aquí el riesgo en papel pueden ser las historias clínicas, se pueden perder, dañarse por incendios, inundaciones o deterioro con el tiempo. La solución digital puede ser las copias de seguridad automáticas. Existen los backups en la nube o servidores de redundantes. También la recuperación inmediata ante desastres naturales o accidentes. También tenemos la optimización y ahorro en los costos. Aquí la digitalización de la documentación médica también ha reducido los costos asociados con el almacenamiento en físico, material de impresión y papelería. Gastos de administración al reducir se evitan problemas legales también. Por colaboración. En el mundo actual, donde la rapidez, precisión y coordinación son claves para salvar vidas, la digitalización de la documentación médica ha surgido como un puente tecnológico que conecta hospitales, clínicas, laboratorios y profesionales de la salud como nunca antes, porque ya tenemos acceso simultáneo y en tiempo real. Mejor comunicación entre especialidades. Facilita para compartir estudios, imágenes y resultados. Trabajo en red entre instituciones. Soporte a la atención interdisciplinaria y centrada en el paciente. Otra de las ventajas es la integración de sistemas, ya de que es la capacidad de diferentes plataformas tecnológicas como el software, base de datos y dispositivos médicos para comunicarse entre sí sin barreras, creando un ecosistema unificado donde la información fluye de manera segura y automática. En el contexto de la digitalización de la documentación médica, esta integración es una ventaja transformadora, ya que tiene interoperabilidad entre plataformas, visión unificada del paciente, agilidad en procesos clínicos y administrativos, colaboración con sistemas externos y base sólida para la transformación digital.
Uno de los grandes valores de la digitalización de la documentación médica es lograr un archivo duradero, ya que sea seguro y accesible a lo largo del tiempo. Sí, de que aquí la conversión a largo plazo sin deterioro con el problema del papel, ya de que se degrada con el tiempo, ya sea la humedad, hongos o la manipulación. También ocupa espacio físico y requiere condiciones especiales de almacenamiento. Y aquí tenemos una solución digital, ya de que los documentos electrónicos, ya sean PDF, en DICOM, en FHIR, no se deterioran y se guardan en servidores con backups automáticos, nubes o discos redundantes. Ejemplo, las radiografías de hace 20 años siguen siendo legibles en formato de DICOM, mientras que las placas físicas podrían haberse dañado. Otra ventaja en la digitalización de la documentación médica es el cumplimiento normativo, ya de que aquí se debe ajustar a las leyes y regulaciones estrictas para garantizar privacidad, seguridad y validez legal. El cumplimiento normativo aquí no es opcional, ya de que en la digitalización médica se exige el conocimiento de leyes locales e internacionales, la tecnología segura y certificada, cultura organizacional enfocada en privacidad, Clínica en México, Ley Federal de Protección de Datos, ya que en el desafío es evitar sanciones por almacenamiento inseguro. Solución: migraron a un servidor de la nube con certificación ISO 27001. Establecieron políticas de acceso por roles, solo personal autorizado. La norma ISO 27001 es un estándar internacional que establece los requisitos para la implementación de mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Como siguiente punto tenemos las desventajas, que es de la digitalización de la documentación médica. Tenemos los costos iniciales elevados, ya de que la inversión en tecnología para la adquisición de hardware, que son los escáneres, servidores, y en el software, que es el sistema de gestión documental, pueden ser muy costosas. También la capacitación del personal, ya que se requiere invertir en la formación del personal para que aprendan a utilizar las nuevas herramientas. También está el mantenimiento, ya de que los sistemas digitales necesitan actualización y mantenimiento constante, lo que implica gastos adicionales. También está el riesgo de seguridad y privacidad, ya de que pueden existir ciberataques, ya de que los sistemas digitales son vulnerables a hackeos, robo de datos o ransomware, lo que puede comprometer la información confidencial de cada paciente. También tenemos las fugas de información, ya de que son errores humanos o fallos técnicos pueden provocar la exposición no autorizada de datos sensibles. El cumplimiento normativo es necesario para cumplir con regulaciones críticas como el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, o el IPA, Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos, lo que puede ser complejo y costoso. La dependencia tecnológica, ya de que pueden existir fallas del sistema, una caída del servidor o un error en el software que puede paralizar el acceso a la información crítica. También los problemas de conectividad. En áreas con mala infraestructura de Internet, el acceso a los sistemas digitales puede ser limitado o intermitente. La pérdida de la información durante la transición, ya que los errores en la digitalización durante el proceso de conversión de documentos físicos a digitales pueden ocurrir fallos como la omisión de páginas, baja calidad de escaneo o errores de indexación.
La falta de estandarización. Si no se establece protocolos claros, pueden haber inconsistencias en la forma en que se digitalizan y organizan los documentos. El impacto ambiental. Aquí en esta desventaja tenemos un consumo energético, ya que los servidores y sistemas de almacenamiento digital requieren un alto consumo de energía, lo que puede tener un impacto ambiental. Desechos electrónicos. La renovación constante del hardware puede generar residuos electrónicos difíciles de gestionar. Proceso de digitalización de documentos. 1. Determinación de la estructura documental. En este punto se definen los campos de indexación, metadatos, necesarios para poder localizar fácilmente la información digitalizada. Existen dos tipos de metadatos: los metadatos generales del expediente y los metadatos específicos por tipos de documentación. Tipos de metadatos. Los metadatos se pueden clasificar en varias categorías, entre los cuales destacan metadatos descriptivos, que estos incluyen información que permiten identificar, localizar y entender el contenido de los datos, como título, autor y palabras claves. Metadatos estructurales. Estos definen la organización interna de los datos, como la relación entre diferentes partes de un documento. Esto es útil para manejar documentos complejos como historias clínicas. Metadatos administrativos. Estos protocolos se refieren a la gestión, derechos de acceso y conservación de datos. En el sector salud, esto es vital para garantizar la privacidad y la seguridad de la información del paciente. Metadatos técnicos. Proporcionan información sobre los formatos y estructuras de los datos, lo que facilita su uso y prevención a largo plazo. 2. Diseño de prueba de concepto. En este punto se realiza una prueba de concepto, POC, directamente en el software de consulta de los documentos, con el objetivo de verificar la operabilidad de la estructura documental por parte del usuario final. 3. Expurgo de la información. En esta fase se hace una limpieza física de los documentos en papel con el objetivo de obtener hojas sueltas y limpias para escanearse. Se debe quitar de todo tipo de elemento de una unión de hojas como clips, grapas, folders, carpetas, cintas, etc. Se podrán destruir los siguientes tipos documentales correspondientes a dicho episodio asistencial. Artículo 10 del Decreto 45, 1998. A. Las hojas clínico-estadísticas. B. Las hojas de autorización de ingreso. C. Las hojas de órdenes médicas. D. Las hojas de interconsulta. E. Las hojas de infección hospitalaria. F. Las hojas de evolución y planificación de cuidados de enfermería. G. Las hojas de aplicación terapéutica. H. Las hojas de gráficas de constantes. Y las hojas de urgencias. J. Las radiografías u otros documentos iconográficos. K. Los documentos que no aparezcan citados en el apartado anterior de conservación. Se conservarán de manera definitiva los siguientes tipos de documentales. Artículo 11 del Decreto 45, 1998. A. Las hojas de informes clínico de alta. B. Las hojas de alta voluntaria. C. Las hojas de consentimiento informado. D. Las hojas de información quirúrgicos y o de registro del parto. E. Las hojas de anestesia. F. Las hojas de informes de exploraciones complementarias. G. Las hojas de informes de necropsia. H. Las hojas de anamnesis
y exploración física y las de evolución correspondientes a los episodios asistenciales sobre lo que no exista informe de alta. 4. Clasificación de los expedientes o documentos. En este punto se hace una separación de los expedientes o de los documentos para una sencilla carga en los escáneres profesionales. 5. Escaneo de documentación. Este es simplemente el proceso de alimentar el escáner con los documentos previamente clasificados para obtener imágenes digitales. 6. Indexado. Este es el proceso en el que, basado en los metadatos determinados, previamente se comienzan a capturar los valores de cada campo. Este paso generalmente se hace de forma manual a través de capturistas de datos, pero también puede hacerse de forma semiautomática por medio de OCR zonal. 7. Exportación al sistema de gestación estandarizada de documentos. En esta fase se realizan las siguientes actividades: generación de un layout de carga adecuado para el sistema, carga de los documentos y sus metadatos en el sistema, verificación de carga correcta de la información. 8. Consulta de los documentos en el sistema de gestación estandarizada de documentos. Esta fase se debe poner en marcha desde que se genere el primer lote de información digitalizada para verificar la cantidad y operabilidad de información ya con información. Hablaré sobre la situación actual en México. México continúa fortaleciendo su determinación de mejorar la salud y el bienestar de todos sus ciudadanos. Es un gran paso adelante para la digitalización del sistema de atención médica y la implementación de sistemas de registro electrónico de salud, que ha demostrado mejorar la calidad de atención y proporcionar una amplia gama de datos. También se realizó una encuesta a médicos de instituciones públicas y tanto en privadas para conocer datos estadísticos sobre sus usos, hábitos y actitudes del ecosistema digital del profesional de la salud y los pacientes en México. Dentro de la encuesta se abordaron temas como el manejo de dispositivos, resultados en materia de teleconsultas, uso del expediente clínico electrónico, comportamiento de los pacientes, entre otros. El objetivo fue en conocer la adopción y usos de las herramientas digitales en la atención médica. También los resultados fueron un aumento del porcentaje de consultas virtuales hasta un 45%. También un ahorro de hasta 38,000 millones de pesos con el uso del expediente clínico electrónico. También una mejor conectividad entre hospitales a través de Internet. Y por último, el aumento del interés de los pacientes por mantenerse informados sobre su salud a través de medios electrónicos. La digitalización impactó profundamente la atención médica en México, ya que la interconexión de los sistemas y la digitalización de los expedientes médicos permitieron a los profesionales de la salud poder compartir información de forma ágil y segura, lo que se traduce en una atención más completa y coordinada. En el paisaje actual de la atención médica en México, la digitalización se erige como una herramienta esencial para habitar el mundo virtual como profesional de la salud. No es negociable si se busca mantener y optimizar la rentabilidad de la práctica médica.
aquí las autoridades de todo el mundo han reconocido la importancia de la debida protección de la privacidad de los usuarios del Internet. Uno de los principales ejemplos es el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD europeo. Pero en México no se ha quedado tan atrás porque solo reconoce la necesidad de proteger los datos personales de las personas, sino que reconoce el derecho a la privacidad como un derecho constitucional. La Ley de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de los datos personales y evita que los datos personales sean utilizados indebidamente. También respetan los derechos de los dueños de los datos y que se garantice una expectativa razonable de seguridad y privacidad. Para concluir el tema, daremos una breve conclusión relacionada a la e-salud. La e-salud es el uso de tecnologías digitales para mejorar la atención médica, facilitando el acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de salud. Permite una mejor comunicación entre pacientes y profesionales, optimiza la gestión de datos y promueve una atención más personalizada y oportuna. Además, esta innovación permite mejorar el acceso a la atención médica, especialmente en zonas remotas, agiliza procesos administrativos y clínicos y facilita una comunicación más eficiente entre pacientes, profesionales de la salud e instituciones. Y también promueve el empoderamiento del paciente al brindarle herramientas para monitorear su salud y tomar decisiones informadas. La e-salud contribuye a una atención más personalizada, oportuna y de mayor calidad, respondiendo a los desafíos actuales del sistema sanitario.